En CADE Ejecutivos 2014 estuvimos con uno de los economistas más prestigiosos que tiene el país, Kurt Bruneo, quien analizó el tema central de esta edición de hacer del país un Perú del primer mundo y bueno, hizo él todo un análisis al respecto y habló también de otros temas de la coyuntura económica nacional. Vamos a ver qué nos dijo el destacado economista. Gran reto, como decía usted, señor Bruneo, sobre el tema de afrontar la institucionalidad. Ahí tenemos una grave debilidad. ¿Cree que eso no acompaña al propio crecimiento que debe ser sostenido de nuestra economía? ¿Cuán importante cree usted que es la participación de los gobiernos regionales y locales en este tema? Esa participación es de lo más importante y es un factor crítico porque no hay que perder de vista que el Perú está en medio de un proceso de descentralización que implica transferir competencias y recursos a los gobiernos subnacionales, léase gobiernos regionales y locales. Entonces, en ese proceso de transferencia de recursos y competencias hay un elemento que en mi opinión es un déficit fundamental y es que no se ha empoderado en cuanto a capacidades de gestión a los gobiernos subnacionales. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Miremos las cifras de ejecución presupuestal, donde en el mejor de los casos, por el lado de la inversión pública en gobiernos regionales y en municipalidades, el nivel de promedio de niveles de ejecución no va a estar más allá del 72-73%. Eso significa que los recursos han estado, pero no se han gastado. Y no se han gastado porque hay déficit en cuanto a las capacidades de gestión. De la misma manera, por ejemplo, lo que tenemos que ver es de qué forma el ciudadano reconoce en el accionar de los gobiernos regionales y locales formas concretas de cómo el Estado se acerca al ciudadano ofreciéndole servicios en cantidad y calidad necesarios. Eso va de la mano, por ejemplo, con temas tan críticos como la recaudación tributaria. En el Perú, por ejemplo, es bastante discutible pensar que pueda darse la cercanía a que exista conciencia tributaria cuando la gente siente que el pago de impuestos no tiene contraprestación en términos de cantidad y calidad con los servicios que le brinda el Estado. Y cuando hablamos del Estado, no solamente hablamos del gobierno nacional, sino también estamos hablando de los gobiernos regionales y locales. Entonces, aquí estamos hablando de un tema importante donde los gobiernos subnacionales, diría yo, van a ser la cara más cercana, el punto terminal más cercano de cómo el Estado termina llegando hacia lo que es el ciudadano. Y eso, si queremos apuntar a ser una economía del primer mundo, es fundamental de que sea resuelto, ¿no? ¿Cuáles deben ser, según su punto de vista, los sectores prioritarios que se le debe tomar más atención desde el ángulo, digamos, de los gobiernos subnacionales? Bueno, un elemento fundamental es el tema de cubrir los déficits de infraestructura. Es cierto, el déficit de infraestructura en el país anda por alrededor de los 83.000 millones de dólares, pero el punto es, este déficit de infraestructura está distribuido a nivel nacional. Primero, es necesario empoderar las capacidades de gestión para que por lo menos los recursos que reciben gobiernos regionales y locales se ejecuten al 100%, porque es una forma concreta, la infraestructura, de cómo, por ejemplo, se puede originar una mayor posibilidad de actividad económica descentralizada. Una carretera, un puente, un canal de regadío permite da la posibilidad de agregación de valor a la producción descentralizada en el país. Si hablamos de una carretera, por ejemplo, la forma concreta de cómo los productos descentralizadamente hablando se pueden acercar a los mercados. Entonces, es crítico que por lo menos se pueda ejecutar el 100% del presupuesto destinado para lo que es inversión pública. Otro elemento fundamental, aparte de lo que es la ejecución de la inversión pública, tiene que ver con la prestación de servicios en cantidad y calidad por el lado de los gobiernos subnacionales. Y aquí estamos hablando de temas que van desde lo que es la seguridad ciudadana hacia lo que es temas, por ejemplo, lo que es salubridad, lo que es ordenamiento territorial, lo que es desarrollo urbano. Son temas que son muy cercanos a la población. Por ejemplo, cuando hablamos de los que son temas de educación, nosotros debemos de saber que la parte de generación de servicios educativos se ha descentralizado a través de las direcciones regionales de educación. Entonces, son los gobiernos regionales los responsables ahora de que pueda mejorar la calidad de los servicios de educación, porque se les ha transferido recursos, se les ha transferido competencias
Pero lo que está pasando hasta ahora es que los ciudadanos a nivel descentralizado no sienten que esa actuación de los gobiernos regionales está cumpliendo con las expectativas que espera el ciudadano que paga impuestos, por cierto, ¿no? Importantes las declaraciones del ilustre economista, un referente, Kurt Bruneo. También hemos estado amigos con otro destacado economista, Miguel Santillana, del Instituto del Perú. Él nos habló de las inversiones en el sector minería y el riesgo que puede ocurrir de cara ya a esta segunda vuelta electoral en varias regiones del país, como en la región Junín. Vamos a ver qué nos dijo. ¿Cuál es su análisis? Conocemos que usted analiza mucho el tema de las inversiones en el sector minería. La Cámara Peruana de Turismo, Canatur, mejor dicho, ha indicado que hay un riesgo de las inversiones principalmente en el sector minería ahora que se acerca ya una segunda vuelta. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué nos dice? A ver, el tema de la segunda vuelta es que más o menos la mitad de la cartera de inversiones mineras se está disputando en estas 14 regiones que hay segunda vuelta. Entonces, el que más preocupación tenemos es Apurímac, donde Apurímac está llamado a ser el nuevo centro minero del Perú. Pues ahí tienes a Michel Martínez, que fue congresista toledista, dirigente papero, pero apoyó el anahuelazo y Antauro. Y hay otro candidato. De ahí tienen segunda vuelta en Arequipa, en Tacna, en Puno, en Cusco. Después te digo que toda la zona sur, donde hay más de la mitad de los proyectos mineros, se pondría en riesgo en función de quién salga electo. Cajamarca, ya no tenemos nada que hacer, salió Santos. Eso significa Conga no sale, 5.500 millones. Galeno no sabe, suma 4.000 más. Michiquillay no sale, 4.000 más. La Granja no sale, 8.000 más. Más dos hidroeléctricas de 850 cada una. Si tú sumas todo lo que se pierde el Perú y en particular Cajamarca, el cálculo que he hecho son 23.000 millones de dólares solamente Cajamarca. Entonces sí hay un riesgo de quién salga electo en las elecciones regionales desde la perspectiva de la percepción de riesgo de los inversionistas. Ahora, ¿cómo hacerle entender, dígame, señor Santillana, a un poblador, a un ciudadano de a pie, que él piensa que la inversión minera causa daños ambientales, pasivos ambientales, le genera un síntoma de riesgo tanto a él y a su familia? ¿Cómo hacerle entender que esa inversión minera hace crecer a la economía peruana? A ver, la percepción que tienen los sectores rurales es totalmente cierta, puesto que hay una historia. O sea, ¿hay pasivos mineros? Por supuesto que los hay. Lo que sucede es que el Perú recién tiene normas ambientales de la década de los 90. Hasta los 90 cada uno hacía lo que le venía en gana. Ahora hay pasivos, se ven dentro de los proyectos mineros lo que se llama el cierre de mina. Entonces el titular de la operación minera hace un fideicomiso para cuando termine la operación. Antes eso no existía. Entonces la mala experiencia histórica que tiene el campesinado peruano no le deja ver los cambios legislativos que ha habido desde la capital. Y por otro lado, el Estado peruano, que es muy bueno para vender proyectos en el exterior, no es bueno para venderle ese proyecto a los peruanos del interior. Y los únicos que hacen manejo político y manejo de información son los radicales que están en contra de esto. Entonces utilizan cosas muy simples que levantan las fobias de la población. Te van a quitar tu agua, te van a quitar tu tierra, van a matar a tus animales. Cosa que no es verdad. Pero ¿quién va al campo a explicarle que eso no es verdad? ¿Quién se arriesga a ir a 5.000 metros de altura? O sea, acá ves a todos los empresarios, pero estos empresarios alguna vez han subido a explicarle a la gente de qué se trata. Entonces no busques cosas distintas si no has intentado nada distinto.
Bueno, importantísimas las declaraciones de Miguel Santillana, un análisis exhaustivo del connotado economista. Vamos a una pausa, estamos aquí en CADE Ejecutivos 2014 desde Paracas.